Vamos a estar tomando nota de lo que es un link. Bueno, cabe mencionar que este link es específicamente para que ustedes puedan practicar un poquito el tema que estuvimos viendo la semana anterior o la clase anterior. Estuvimos trabajando lo que fue Simple Past Tense, estuvimos viendo todo lo que abarcaba el Simple Past Tense y este es un ejercicio para practicar un poquito lo que fue el tema de la clase pasada. Ahora bien, si no quieren tomarle nota como tal, pues la presentación ya está disponible en el Google Site para que ustedes puedan ingresar y puedan estar copiando el link, ¿verdad? Recordemos que esta clase de ejercicios pues son propiamente práctica para que ustedes puedan realizarlos y al momento de realizarlos pues les surge cualquier duda, ¿verdad? Entonces el objetivo de estos es practicar y que el tema nos quede lo más claro posible, ¿sí? Entonces, para que puedan estar ingresando y puedan estar realizando lo que son los ejercicios que encontramos en el link, ¿verdad? Ahora bien, pues hay ciertos aspectos importantes a tomar en cuenta en cuanto al Google Site. En un momento voy a pasar a compartirles de nuevo el link y se agregó una pestaña nueva dentro del Google Site. Ya les voy a compartir lo que es específicamente el Google Site para que ustedes puedan estar viendo específicamente pues la pestaña o que se agregó dentro del Google Site, ¿sí? Bueno, en lo que tomamos nota del link, la semana pasada pues estuvimos hablando de lo que fue el Simple Past Tense, estuvimos trabajando un poquito lo que era estructuras, el uso, etcétera, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a estar viendo otro tiempo gramatical. Sin embargo, pues sí es importante que el Simple Past Tense nos haya quedado bastante claro, ya que el tiempo gramatical que vamos a estar viendo hoy, pues también es parte de un pasado, pero no es igual al Simple Past Tense. Entonces, para que no tengamos confusión entre uno y otro, ¿verdad? Entonces, sí, es importante. Bueno, voy a pasar a compartirles lo que es el Google Site para que podamos visualizar lo que les estaba comentando. Bueno, en este momento estamos viendo en pantalla lo que es específicamente el Google Site. Como bien sabemos, pues dentro del Google Site ustedes encuentran disponible lo que es las presentaciones, encuentran disponible lo que son ejercicios, ¿verdad? Semana a semana. La presentación de hoy, es decir, de la clase de hoy, pues ya está disponible. Encontramos ejercicios y videos extra, ¿verdad? Ahora bien, también acá hay un apartado que dice guía de estudio, ¿sí? Y acá encuentran pues específicamente unas hojitas. Estas son propiamente de la universidad, ¿verdad? Y encuentran pues ciertos temas que estuvimos trabajando el semestre pasado. Es por esto que dice inglés 3, porque son temas de recordatorio, ¿verdad? Algunos temas los estamos trabajando de nuevo este semestre, repasando, ¿verdad? Hablando del pasado simple, etcétera. Sin embargo, es importante que tomemos en cuenta que esta guía de estudio que estamos viendo en pantalla es propiamente para práctica. Eso quiere decir que es para que nosotros podamos tomar un momento, leerlo, repasarlo, pero no cuenta con punteo alguno, ¿sí? Entonces, tomemos en cuenta esto, ¿verdad? Todo lo que es relacionado al curso, como yo les comentaba, lo que son punteos, etcétera, pues ya es propiamente la página oficial de la universidad. Este es propiamente de práctica, ¿verdad? Pero no cuenta con punteo alguno. Entonces, tomemos en consideración esto. Pero pues sí quería mencionárselos para que tomáramos en cuenta que está disponible por si ustedes desean descargarlo, verlo, ¿verdad? Leerlo. Creo que tiene ejercicios también por si desean practicar, ¿verdad? Entonces, para que puedan tomar en cuenta que tenemos ese material disponible ahí. Sin embargo, como yo les comentaba, pues no es obligatorio realizarlo, ¿verdad? Sin embargo, pues sí sería excelente si lo realizamos, ya que es parte de la práctica. Bueno, en este momento les comparto el link del Google Site, por si alguien aún no ha tomado nota, es el link que acabamos de ver en pantalla. Como bien saben, pues el link está disponible en todo momento, siempre que ustedes lo deseen, es decir, deseen volver a ver las presentaciones, los ejercicios, etcétera, pues todo ese material ya está disponible ahí,
para que puedan estar practicando, ¿verdad? Entonces ahí tenemos disponible el material para que puedan estarlo utilizando en cualquier momento que ustedes lo deseen, y es importante que tomemos en cuenta que todo este material pues propiamente es para que podamos practicar, ¿verdad? También tenemos el video oficial, y hablando un poquito del video oficial de la universidad, ahí también ustedes encuentran lo que son ciertos ejercicios al finalizar el video, ¿verdad? Ejercicios para que también puedan estar practicando un poquito. Bueno, después de haber dado estos avisos, vamos a dar inicio con el tema del día de hoy. El día de hoy vamos a estar trabajando lo que es Past Progressive o Past Continuous. Bueno, vamos a iniciar primero por tomar en cuenta qué es un Past Progressive o qué es un Past Continuous. Lo primero que tenemos que saber, hablando específicamente de este tiempo gramatical, es que yo le puedo llamar tanto Past Progressive o Past Continuous. Es decir, que si alguien hace énfasis, ¿verdad? Me dice, ok, give me some examples in Past Progressive. O give me some examples in Past Continuous. Bueno, deme algunos ejemplos en pasado progresivo, deme algunos ejemplos en pasado continuo, pues específicamente me está hablando de lo mismo, ¿verdad? Le puedo llamar de cualquiera de las dos formas, son sinónimos. Entonces, incluso si ustedes, por ejemplo, buscan en internet ejercicios de práctica del Past Progressive, hay algunas páginas que lo llaman Past Progressive y algunas que lo llaman Past Continuous. Sin embargo, pues como ya les comentaba, es exactamente lo mismo, ¿verdad? Son sinónimos. Entonces, ese es el primer aspecto a tomar en cuenta. Ahora, when y while, pues es parte de este tiempo gramatical. Ya vamos a estar viendo en qué consiste. Bueno, lo primero que tenemos que tomar en cuenta, y como yo les mencionaba, el past progressive o past continuous, como nos dice acá, actions we did in the past in that moment. Como nos dice acá la palabra, pues específicamente past, ¿verdad? Este tiempo gramatical sí indica un pasado, sin embargo, no es igual al simple past tense. Quiero que nos quede muy claro esto. Nosotros mencionamos el simple past tense, recordando un poquito, yo les mencioné que pues el simple past tense son acciones que ustedes realizaban en un pasado, podría ser hace un año, hace años, hace un mes, hace un día, ¿verdad? Y que concluían, ¿verdad? Ahora, el pasado progresivo o pasado continuo, su función principal es indicar un hecho o una situación en pasado, pero hacer énfasis en qué momento del pasado se realizó. Es decir, nosotros decíamos en el pasado simple, bueno, 1 year ago I went to Paris. Bueno, hace un año yo fui a París, ¿verdad? Pero en ese momento es algo muy general, porque fui, viajé, regresé y terminó. Eso es un pasado simple. ¿Por qué? Porque no nos menciona específicamente en qué momento fue el pasado. Ahora bien, el pasado progresivo sí nos menciona una acción que se estaba realizando en un momento exacto del pasado. Entonces, no tengamos confusión con esto. El pasado simple y el pasado progresivo son dos tiempos gramaticales distintos. El pasado progresivo continuo, su función principal es hacer énfasis en una acción pasada, pero mencionar, ¿verdad?, que esta acción pasada que ocurrió, sí sabemos el momento exacto, ¿verdad? Por ejemplo, yesterday at 9 a.m. I was eating my breakfast. Bueno, ayer a las 9 de la mañana yo estaba comiendo mi desayuno. Entonces, es una acción pasada, pero sí sabemos que fue ayer exactamente a las 9 de la mañana. Entonces, el pasado progresivo sí nos hace énfasis en momentos específicos, ¿verdad? Justo en ese momento en el pasado estaba ocurriendo esto. Entonces es importante que conozcamos muy bien la diferencia. ¿Por qué? Porque al momento de estar hablando de la diferencia, al momento de ya querer utilizarlos, pues sí debemos conocer muy bien cuál es la función de cada uno, ¿verdad? Porque para evitar confusiones, ¿verdad? O para evitar utilizarlo en un tiempo que no corresponde. Entonces, es importante tomar en cuenta la función del tiempo gramatical. Bueno, como mencionamos, aspectos importantes, se le llama past progressive o past continuous, y su función es hacer énfasis en acciones que se realizan en el pasado, pero sí conocemos el momento específico en que se realizaron, ¿verdad?
Bueno, vamos a estar viendo ya algunas funciones que tiene, nos dice acá. Past progressive lo podemos usar para interrupted continuous past actions, ¿verdad? Lo podemos utilizar cuando una acción fue interrumpida en un pasado, ¿verdad? Por ejemplo, I was walking home when it started to rain. Bueno, yo iba caminando a casa cuando comenzó a llover. I was watching a movie when she called. Yo estaba viendo una película cuando ella llamó. Este es el uso de when. Ya vamos a ver más a detalle cómo es que se utiliza, pero de forma general para introducción, ¿verdad? Podemos utilizar el pasado simple en acciones en las cuales una acción se estaba llevando a cabo en el pasado y ocurrió algo que la interrumpió. Entonces, esa es la función principal. También lo podemos utilizar para parallel actions. Esto quiere decir dos acciones que se estaban llevando en ese momento en el pasado al mismo tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, I was studying while my brother was watching TV. Bueno, en ese momento yo estaba estudiando mientras mi hermano veía la televisión. Fue en el pasado, sí, pero se estaban llevando al mismo tiempo estas dos situaciones, ¿verdad? También lo podemos utilizar para to start a story or create an atmosphere. Bueno, para iniciar una historia o para crear como el ambiente de la historia, ¿verdad? While I was driving to work yesterday, bueno, mientras yo manejaba al trabajo ayer, ¿verdad? Oh, the sun was shining and birds were singing. El sol estaba brillando mucho y los pajaritos estaban cantando. Entonces, podemos utilizarlo para crear una historia o un ambiente, ¿verdad? También lo podemos utilizar para repeated actions. Esto quiere decir que son acciones que se van específicamente repitiendo, ¿verdad? Acciones que surgen en un pasado de la misma forma, pero que ocurrían constantemente en un pasado. Por ejemplo, they were always fighting. Ellos siempre peleaban, ¿verdad? She was always complaining about her job. Ella siempre se estaba pues lamentando o quejándose de su trabajo, ¿verdad? Es una acción pasada, pero que continuaba, ¿verdad? Que se repetía mucho en el pasado. Y también lo podemos utilizar para action before and after a specific time, para hacer énfasis en una acción, ¿verdad? Ocurrió algo y después ocurrió otra cosa, pero siempre haciendo énfasis del tiempo específico en que estas situaciones ocurrieron, ¿verdad? Entonces, en estas situaciones vamos a utilizar un past progressive, ya sea interrupted actions, parallel actions to start the story or create an atmosphere, repeated actions y action before and after a specific time, ¿sí? En esas situaciones vamos a hacer énfasis o vamos a estar utilizando lo que es un pasado progresivo. Ahora bien, hablando específicamente del pasado progresivo, hay ciertos aspectos que yo tengo que tomar en cuenta cuando estoy hablando de un pasado progresivo. Lo primero que tenemos que conocer de cualquier tiempo gramatical es la estructura y para conocer la estructura pues debemos de conocer cuáles son los auxiliares que pertenecen a ese tiempo gramatical. Sí, entonces es bien importante tomar en cuenta qué auxiliares utiliza el tiempo gramatical porque son los que nos van a estar ayudando o nos van a estar haciendo énfasis en cuanto a qué situación nosotros vamos a estar hablando, ¿sí? Bueno, estamos viendo en este momento los auxiliares, ¿sí? Los auxiliares que utiliza el pasado simple, el pasado progresivo en este caso, son was y were. Los auxiliares del pasado progresivo es el verb to be en pasado. Como bien sabemos, nosotros tenemos el verb to be, que es el verbo ser o estar. Entonces, su auxiliar es el verbo ser o estar, pero en tiempo pasado. El pasado del verb to be o del verbo ser o estar en inglés es was y were. Estos van a ser los auxiliares que nos van a estar apoyando en este tiempo gramatical. Es importante que conozcamos cuáles son y por qué hay dos. Pues hay dos auxiliares que pertenecen al past progressive o al past continuous porque como podemos ver en pantalla
Con ciertos pronombres o nombres yo voy a utilizar was y con ciertos pronombres o nombres yo voy a utilizar were, ¿sí? Entonces, tenemos que tomar en cuenta. Si mi sujeto es he, she, it, I, voy a utilizar was. Por otra parte, si mi sujeto es they, we, you, voy a utilizar were. Entonces, estos son los auxiliares que vamos a estar utilizando para específicamente hablar de un past progressive o un past continuous, ¿sí? Que como ya mencioné, pues es el verb to be en past, ¿verdad? Es el verb to be en pasado, ¿sí? Bueno, tenemos tres estructuras gramaticales con las cuales nosotros vamos a estarnos apoyando para poder utilizar este tiempo gramatical. Yo puedo crear oraciones positivas, puedo crear oraciones negativas y puedo crear preguntas en el pasado progresivo o pasado continuo. Ahora bien, yo les mencionaba en la clase pasada que estas estructuras gramaticales en inglés eran como una receta y les ponía un ejemplo del pastel, ¿verdad? Yo les mencionaba, bueno, si ustedes tienen una receta para hacer un pastel, la receta siempre va a ser la misma. Lo que va a cambiar es el pastel, ¿verdad? Entonces yo les ponía ese ejemplo. Acá ocurre exactamente lo mismo. La estructura siempre va a ser la misma, lo único que va a cambiar es la oración. Entonces, si nosotros deseamos crear una oración en past progressive, lo único que tenemos que hacer es seguir la estructura, ya sea positiva, negativa o interrogativa, depende de qué es lo que nosotros deseamos comunicar, pero sí es importante que conozcamos muy bien la función de cada uno de estos. Bueno, voy a utilizar positivo, voy a utilizar negativo, voy a hacer una oración en pregunta, pero sí tenemos que conocer muy bien cuáles son las estructuras. Si yo conozco muy bien las estructuras y puedo manejar muy bien las estructuras, pues voy a poder crear cualquier oración en pasado progresivo o continuo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la estructura nunca va a cambiar. Entonces, como ya les comentaba anteriormente, ¿verdad? Perdamos el miedo a escribir oraciones o a escribir específicamente en inglés, ya que la estructura se mantiene, la estructura no cambia. Vamos a continuar utilizando exactamente la misma estructura siempre que ustedes deseen realizar una oración, ¿sí? Entonces vamos a estar viendo la estructura positiva. Para la estructura positiva primero necesitamos un sujeto. ¿Qué sujeto necesitamos? Pues el sujeto puede ser un nombre o un pronombre, es decir, puede ser I, you, he, she, it, we, you, they, ¿verdad? Que puede ser un pronombre o también puede ser específicamente un nombre, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser María, Oscar, Susana, Carlos, ¿verdad? Cualquier nombre. Entonces pueden estar utilizando un sujeto singular o plural. Este sujeto puede ser un nombre o puede ser un pronombre. Ahora bien, depende de qué sujeto utilice, yo voy a utilizar el auxiliar en este caso. Como ya mencionamos, pues el auxiliar es was o were. En este caso, pues si mi sujeto, como vimos anteriormente, es he, she, I, es decir, él, ella, eso, y I es yo, ¿verdad? El it se utiliza para todo aquello que no es persona. Animales, objetos, ideas, ¿verdad? Entonces se utiliza was. Si mi sujeto es they, we, you, voy a utilizar were. Entonces depende cuál sea el sujeto que yo tenga, ¿verdad? Después el verb in ing. Esto quiere decir que el verbo acá debe de llevar ing. Siempre, siempre, siempre tengo que ponerle ing a mi verbo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo que me va a indicar, en este caso, qué estaba realizando, ¿verdad? Yo estaba cocinando, ¿verdad? Limpiando. Entonces, la ing es importante. Siempre los verbos acá van a llevar ing. Y por último, el complemento. El complemento es lo que, como bien nos dice acá, complementa, termina de darle sentido a mi oración, ¿verdad? Va a venir a apoyar mi oración. Entonces, tenemos un sujeto, tenemos el was, were, tenemos el verbo en ing y el complemento. Si yo les preguntara, what is the auxiliary of the past progressive? Bueno, ustedes me dirían was, were, ¿verdad? With what pronouns I use was? ¿Con qué pronombres uso was? Con I, he, she, it, ¿verdad? With what pronouns I use were. ¿Con qué pronombres utilizo were? Ah, con they, we, you.
¿verdad? Entonces, el auxiliar, en este caso, es el verb to be in past, el verb to be en pasado, que es was y were. Ahora vamos con la estructura negativa. Para la estructura negativa, al frente necesito un sujeto. De la misma forma, pues este sujeto puede ser un pronombre o un nombre. Necesito lo que es el auxiliar, que es was o were, y el not. Entonces acá puede ir con contraction o sin contraction. Sin contraction, pues escriben was, espacio, not, N-O-T, ¿verdad? Que not es la palabra que me indica negación. Con contraction me queda wasn't. La contraction de was not es wasn't. Y la contraction de were not es weren't. Una contraction, como bien les mencionaba, ¿verdad? Una contraction es lo que nos sirve para unir dos palabras y volverla una sola. La función principal de una contraction es hablar en un lenguaje un poquito más informal y hablar de una forma más abreviada. Sin embargo, las dos significan lo mismo. Con contraction o sin contraction significan exactamente lo mismo, ¿verdad? Ustedes al final pues van a tomar la decisión de cuál van a utilizar, ya sea que utilicen la contraction o ya sea que lo utilicen sin contraction, ¿verdad? Como yo les comentaba, pues las dos son totalmente válidas, ¿sí? Sin embargo, sin contraction pues es un poquito más formal y con contraction es un poquito más informal. Acá el verbo siempre debe ir en ing, ¿sí? Siempre debemos de poner el verbo en ing. Y por último, el complemento. Ahora bien, pues el verbo acá siempre va a ir en ing, pero es importante que tomemos en cuenta que existen ciertas reglas para poner ing. Esto quiere decir que no solamente, bueno, el verbo lleva ing, le pongo ing y ya está. A algunos verbos sí, a algunos verbos no. Ya vamos a estar viendo cuáles son las reglas que yo tengo que seguir para poder agregar en este caso la ing, ¿sí? Entonces es importante. Y en pregunta, pues en pregunta al frente va a ir el auxiliar, ya sea was o were. El sujeto, por supuesto, el auxiliar tiene que ir acorde al sujeto que se está utilizando. El verbo en ing, de la misma forma el verbo acá lleva ing. El complemento y, por supuesto, el question mark, que es el signo de interrogación. Recordemos que los signos de interrogación no existen al inicio, solamente existen al final en inglés, ¿verdad? Bueno, vamos a estar viendo un ejemplo en contexto, es decir, vamos a estar viendo esta oración basándonos en la estructura que ya mencionamos anteriormente. Entonces vamos a estar viendo cuál es la estructura que tenemos que seguir en este caso para poder formar esta oración en pasado continuo o pasado progresivo. Nos dice que primero, bueno, esta oración en positiva va a un sujeto que es I. Primero va un sujeto. Después dice que va was o were. Como en este caso tengo I, utilizo was. I was. El verbo dice que lleva ing. En este caso, play, pues nada más yo le voy a agregar ing. Playing. Y el complemento que es in the park. Entonces la oración me queda I was playing in the park. ¿Esta oración está correcta? Sí está correcta. ¿Por qué? Porque sigue la estructura gramatical del pasado progresivo o continuo. Ahora veamos la estructura negativa. La estructura negativa nos dice que primero va un sujeto, ¿verdad? Que en este caso es she. Después va un auxiliar, was o were. En este caso, como es she, utilizo was. Y después debo poner el not. Pueden ponerlo como les mencionaba con o sin contraction. Yo lo puse en contraction, me queda wasn't, pero si hubieran puesto was not, también es totalmente válido. Después nos dice que el verbo va en ing, ¿sí? Entonces, en este caso el verbo es play, me queda playing. Y el complemento que es in the park, entonces me queda she wasn't playing in the park. Ahora vamos con la estructura de pregunta. Para la estructura de pregunta, pues yo necesito al frente el auxiliar, que en este caso es was, el sujeto, que en este caso es she, el verbo en forma base, que es playing,
el complemento que es in the park y el question mark, ¿verdad? Que es el signo de interrogación. Entonces me queda I was playing in the park, she wasn't playing in the park, was she playing in the park. Ahora, si aquí hubiera, por ejemplo, they, entonces acá no fuera was, sino fuera were, ¿verdad? Were they playing in the park? El sujeto acá, pues sí tiene un papel muy importante porque depende del sujeto, así va a ser el auxiliar que se debe utilizar. Ahora bien, si queremos dar una respuesta a esto, pues la respuesta es sí. Vamos a poner específicamente yes, coma, el sujeto que es she y el auxiliar que es was. Yes, she was. Si la respuesta es no, vamos a poner no, coma, el sujeto que es she y el auxiliar que es wasn't, ¿verdad? Entonces lo que quiero que visualicemos acá es que nosotros podemos crear cualquier oración en past progressive o past continuous haciendo uso nada más de la estructura. Ahora bien, pues acá quiero que visualicemos. La semana pasada estuvimos viendo un poquito de qué era una time expression. Bueno, recordando un poquito lo que se mencionó, una expresión de tiempo son todas aquellas palabras que me ayudan a indicar o conocer en qué tiempo gramatical yo estoy hablando. La función de las expresiones de tiempo es hacer énfasis en cuanto al tiempo gramatical. Como yo les comentaba, también existen en español. Si yo digo, por ejemplo, mañana voy a comer hamburguesa, ¿verdad? Mañana pertenece a un futuro. Si yo digo ayer comí hamburguesa, pertenece a un pasado, a la palabra ayer. Si digo hoy, pertenece a un presente. Entonces, cada tiempo gramatical en inglés, al igual que en español, cuenta con sus propias expresiones. Yo puedo seleccionar cualquier expresión que se acople a lo que yo estoy comentando, ¿verdad? Sin embargo, tiene que ser una expresión que sea propia del tiempo gramatical que estoy utilizando. Pues esto quiere decir que yo no puedo, sí puedo seleccionar cualquiera, pero tiene que pertenecer al tiempo gramatical, ¿verdad? Por ejemplo, acá, estas son del pasado simple y hoy nos vamos a enfocar en past continuous, que es lo que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, las del past continuous son at that time, que fue en ese tiempo, at that moment, en ese momento, while, y when, mientras, cuando y as, ¿verdad? Que es por. Entonces, estas expresiones de tiempo, como estuvimos trabajando, yo las puedo agregar al frente de la oración o al final, siempre separados por una coma. Por ejemplo, digamos que quiero utilizar at that time. At that time, I was playing in the park. Bueno, en ese tiempo yo estaba jugando en el parque. O I was playing in the park, coma, at that time. Yo estaba jugando en el parque, coma, en ese tiempo. Entonces, podemos ponerla al inicio o al final, separados por una coma. Pueden seleccionar la que ustedes prefieran, siempre y cuando se acople o sea parte del pasado progresivo. Excepto con when y while. Estas sí son una excepción y ya la vamos a estar viendo. ¿Sí? When y while se trabajan diferente. Bueno, antes de entrar a lo que es when y while, vamos a estar viendo las reglas para agregar ing. Cuando ustedes quieren agregarle ing a los verbos, como yo les comentaba, pues sabemos que en oración positiva, negativa e interrogativa, los verbos siempre llevan ing. Sin embargo, a algunos solo les agrego ing y a algunos otros tienen ciertas reglas. La regla número 1 nos dice, verbs ending with one e. Todos aquellos verbos que al momento de pronunciarlos la E sea silenciosa, vamos a quitar esa E y le vamos a agregar ing. Escuchamos la pronunciación, believe, believe, termina en la B corta o V, ¿verdad? Entonces, believe, no se menciona en este caso la E, believe. Tenemos have, live, take, move, ¿sí? Entonces, terminan específicamente. Por ejemplo, tenemos believing, having, living, taking, moving, ¿sí? Entonces, siempre que al momento de pronunciarlo la E sea silenciosa, vamos a estar quitando esa E y le vamos a estar agregando ing, ¿sí? Ahora bien, bueno, tenemos la regla número 2 que nos dice todos aquellos verbos que terminen en consonante, vocal, consonante, vamos a estar duplicando la última consonante y le vamos a estar agregando ing.
Lo mismo pasa con la regla número 3, ¿verdad? Todos aquellos verbos pues que tengan, terminen en consonante, vocal, consonante. Por ejemplo, sit tiene consonante, vocal, consonante. Entonces duplicamos la última y le agregamos ing. Sit, sitting, get, getting, plan, planning, run, running, stop, stopping. ¿Sí? Entonces duplicamos la última y le agregamos ing. La regla número 3 nos dice lo mismo, ¿verdad? Y la regla número 4 es para todos aquellos verbos que terminen en IE. Todos los verbos que terminen en IE, lo que nosotros tenemos que hacer es quitar esa I y esa E, ¿verdad? Quitarlas. Y en vez de eso vamos a cambiarlas por Y y NG. Por ejemplo, die, dying, lie, lying, tie, tying. Entonces vamos a quitar la I y la E y en vez de eso vamos a poner Y y NG. Y y NG, ¿verdad? Siempre que encuentren un verbo que termine en IE, van a quitarlas y le van a poner Y y NG, ¿sí? Entonces, esas serían las reglas para agregar ing. Ahora bien, si es un verbo que pues ya específicamente ya tiene eh, cada uno, o pues no tiene ninguna de estas reglas, nada más le agregamos ing, ¿verdad? Pero siempre tenemos que respetar, en este caso, cuál es la regla, ¿verdad? Se le agrega ing, pero siempre seamos muy minuciosos con esto, ¿verdad? Verificamos y decimos, bueno, ¿sigue alguna de las reglas? Sí o no. ¿Le agrego ing o no le agrego ing? Bueno, ahora vamos a estar entrando un poquito para ya estar viendo lo que es when y while, como estuvimos mencionando, pues específicamente el when y while nos sirven como un time expression, pero pues vamos a estar viendo cómo se utiliza. Primero que nada tenemos que saber que when significa cuando. El when ustedes lo van a utilizar, como nos dice acá, interrupted actions. El when se utiliza específicamente cuando ustedes quieren hacer énfasis que una acción fue, pues se interrumpió o ya no se pudo llevar a cabo porque algo pasó, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Siempre que ustedes quieran hacer énfasis, bueno, por ejemplo, yo estaba cocinando cuando llamaron a la puerta, ¿verdad? Entonces, una acción interrupt. Ahora bien, cuando ustedes utilicen when, el when siempre va a ir acompañado de los dos tiempos gramaticales. Una oración va a ir en pasado y la otra oración va a ir en pasado progresivo, ¿sí? Ahora bien, pues, ¿cómo es la estructura? Esta no es escrita en la presentación por si desean tomar nota. El when, como bien sabemos, significa cuando. Veamos esta línea del tiempo, ¿verdad? Nos dice la oración, Tim was doing his homework. Esta es una oración positiva. Acá ustedes pueden utilizar oración positiva o negativa. Esta es una oración positiva en el past progressive, ¿verdad? Es el tiempo que estamos trabajando el día de hoy. Aproximadamente a las 6, ¿verdad? Y después nos dice que él tenía planeado pues hacer su tarea de 5 a 7. Sin embargo, su mamá llegó a casa a las 6:30. Como podemos ver, esta oración está en pasado continuo, pasado progresivo, y esta oración está en pasado simple. Entonces, él estaba haciendo su tarea cuando pues su mamá llegó a casa a las 6:30 e interrumpió, ¿verdad? Ya no continuó haciendo la tarea. Entonces, ¿cómo realizamos esto? Primero vamos a utilizar una oración en pasado progresivo, por si queremos anotar la estructura. Esta oración puede ser positiva o negativa. Después vamos a utilizar el when, que es cuando. Y después vamos a utilizar la otra oración en pasado simple. También puede ser positiva o negativa. ¿Sí? Entonces, primero va oración en past progressive, después va el when y después va la oración en pasado simple, siempre y cuando sea una acción que se interrumpe. Ahora bien, si ustedes el when también lo pueden usar al frente, solo que si lo usan al frente va a cambiar el orden. Si usan el when al frente, primero va a ir la oración negativa, perdón, la oración en pasado simple,
puede ser positiva o negativa. Después van a poner una coma y después van a poner la oración en pasado progresivo, es decir, va al revés, ¿verdad? Hacen como el cambio, ¿sí? Entonces puede ir. Si el when va en el centro, entonces primero va oración en pasado progresivo y después va oración en pasado simple. Si el when va al inicio, primero va oración en pasado simple y después va oración en pasado progresivo. Veamos. Tim was doing his homework when mom came home. Tim estaba haciendo su tarea cuando su mamá llegó. Démosle vuelta. Pongamos el when al frente. Entonces me quedaría when mom came home, coma, Tim was doing his homework. Cuando mamá llegó a casa o su mamá llegó a casa, Tim estaba haciendo su tarea. Entonces, son las dos formas en las cuales ustedes pueden estar utilizando el when, que significa cuando. Pueden ponerla en el medio de las dos oraciones o al inicio. Si la ponen en el medio, la primera oración tiene que ir en pasado progresivo y la segunda oración en pasado simple. Si lo ponen al inicio, va al revés. La primera oración va en pasado simple y la segunda oración va en pasado progresivo. ¿Sí? Ahora vamos a ver el while. El while también es un time marker o una expresión de tiempo que pertenece al pasado progresivo. No olvidemos que esto solamente se puede utilizar cuando es una interrupted action. Esto quiere decir que es una acción que se interrumpió, ¿verdad? Ahora, acá el while, como yo les comentaba, pues es una acción que se lleva a cabo como nos dice acá, mientras, ¿verdad? Y significa two actions happening at the same time. Acá las dos oraciones van a ir en tiempo progresivo, ¿sí? Las dos oraciones van a ir en tiempo progresivo, no importa si el while, es decir, el mientras va en el medio de las dos oraciones o va al inicio, las dos van en progresivo, ¿verdad? Este lo vamos a utilizar cuando las dos acciones estaban ocurriendo al mismo tiempo en un pasado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos acá también una línea del tiempo y nos dice, Tom and Mary were doing their homework. Y después nos dice, Mom was cooking the dinner. Entonces tenemos que al mismo tiempo, es decir, a las 6, Tom y Mary estaban haciendo su tarea y su mamá estaba haciendo la cena. Entonces, las dos acciones se estaban llevando a cabo a las 6, ¿verdad? Entonces, por supuesto, en un pasado, ¿verdad? Entonces nos puede quedar, Tom and Mary were doing their homework while Mom was cooking dinner. O bien, si lo queremos poner al frente, pues podemos poner, while Mom was cooking dinner, coma, Tom and Mary were doing their homework. O pueden ponerlo al revés, while Tom and Mary were doing their homework, Mom was cooking dinner. Pues acá como las dos oraciones van en pasado progresivo, entonces no es necesario ver las estructuras de cuál va al frente o cuál va al final, como con el when, que sí tengo que ver si el pasado va primero, si el pasado simple va primero o si el progresivo va primero, depende en dónde está ubicado el when. Acá el while puede ir al inicio o en el medio, que pues de la misma forma las dos oraciones van a ir en progresivo. Veamos ya un ejemplo. Tenemos con when, nos dice, when he arrived home, I was sleeping. Como ven, el when acá está al frente, entonces la primera oración va en pasado simple. Después lo separamos por una coma y la segunda oración ya va en pasado progresivo, ¿verdad? Ahora bien, veamos acá, la primera oración va en pasado progresivo y la segunda va en pasado simple porque el when está en el centro. Entonces, si el when está al frente, primero va la oración en pasado simple y después va la oración en pasado progresivo. Esta oración puede ser positiva o negativa, depende de lo que ustedes quieran comunicar, pero sí tienen que tomar en cuenta la posición del when. Nos queda, when he arrived home, I was sleeping. Cuando él llegó a casa, yo ya estaba durmiendo, ¿verdad? O yo ya estaba durmiendo cuando él llegó a casa. Entonces, cualquiera de las dos es totalmente válida, pero si seamos muy minuciosos. Si lo ponemos al frente, primero va la oración en pasado y después va la oración en progresivo. Si lo ponemos en el medio, primero va la oración en positivo, en progresivo y después va la oración en pasado simple. Ahora veámoslo con while. While my brother was watching TV, his smartphone. Bueno, acá nos está haciendo un ejemplo
En ciertas ocasiones sí pueden utilizar pasado simple y progresivo, pero son excepciones. Usualmente siempre las dos van a ir en pasado progresivo, ¿verdad? Mientras mi hermano estaba viendo TV, el teléfono sonó. En este caso no es while, sino es when. ¿Por qué? Porque es una acción que interrumpe, ¿verdad? Entonces, debe de ser when, no while, ¿sí? Y tenemos acá, my brother was studying while I was washing the dishes. Bueno, mi hermano estaba estudiando mientras yo estaba lavando los platos, ¿verdad? Washing the dishes. Entonces, este puede ir acá en el centro o puede ir al inicio, ¿sí? Entonces, podemos estar haciendo uso de when y while para poder utilizar este tiempo gramatical. Bueno, tenemos un ejercicio por si lo desean realizar. Lo único que deben hacer es ponerle was or were y poner el verbo en ing para practicar un poquito el pasado progresivo. Si gustan, pueden ponerla también en negativa y en pregunta para practicar las tres estructuras. Pueden agregarle time markers, pueden unir dos y volverlo con when y while, ¿verdad? Como ustedes gusten. Si gustan enviarlo al correo, pues sería excelente para práctica, ¿verdad? Y pues ya tenemos todo este material disponible en el Google Site, ¿sí? Bueno, entonces, sin más que agregar, les deseo a todos una bendecida semana y nos vemos en la próxima clase.